Saludos, Dios le bendiga en este día. Hoy vamos a hablar acerca de este nuevo movimiento que está surgiendo en el mundo, el Evangelio moderno. En mi época, ya hace más de 30 años atrás, cuando yo me arrepentí de mis pecados y Cristo llenó mi corazón con su Espíritu Santo, se predicaba un evangelio totalmente distinto y diferente al que se predica hoy en día. El evangelio que se predicaba en mi época era el verdadero evangelio, no el evangelio moderno de estos días. ¿Y cómo era el evangelio de mi época? El evangelio verdadero era el evangelio de la justicia de Cristo impartida a aquel hombre o aquella mujer que se arrepentía de sus pecados. El evangelio de la justicia contrarresta totalmente con el evangelio moderno. El evangelio moderno es un evangelio que apunta más que nada a la parte psicológica y a que el hombre y la mujer alcancen la felicidad en este mundo. Es cierto de que Cristo quiere nuestra felicidad y quiere que vivamos una vida buena, pero también es cierto que lo más importante para Cristo es que alcancemos la vida eterna. Sin embargo, el evangelio moderno lo que más hace hincapié es en la felicidad del hombre más que en la salvación de sus almas. En mi época, como dije anteriormente, nosotros pasábamos a través de la puerta del arrepentimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Hoy en día, en las iglesias cristianas, y sobre todo las iglesias cristianas evangélicas, lamentablemente las personas entran a formar parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo sin arrepentirse. Dicen los pastores, dicen los que conocen acerca del tema, ya que tal vez tienen iglesias grandes o modernas, que el sistema antiguo, que el sistema anterior, que el sistema de la justicia, que confrontaba a la persona con su pecado y lo llevaba al arrepentimiento, era un sistema que expulsaba a la persona del reino de Dios. Según ellos, este sistema de predicar la justicia de Cristo, de predicar el arrepentimiento de los pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde la persona debía renunciar totalmente a su vida vieja y comenzar a vivir una vida nueva, dejó de ser un sistema efectivo, según ellos, y hoy en día las estrategias deberían cambiar. Es más, ellos mismos han cambiado las estrategias para introducir personas a su iglesia. Y digo a su iglesia porque realmente no introducen personas al reino de los cielos. Vamos a comentar hoy acerca del evangelio moderno. No el evangelio de hace 30 años, sino el evangelio moderno que lamentablemente está trayendo muchos males para este mundo. Si vos estás atravesando en tu vida una etapa donde estás buscando a Dios, buscando a Cristo, pero te vas a encontrar o te encontrás en una iglesia con las características de las que yo voy a hablar hoy, yo creo que es momento de que tomes una decisión. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 4 al versículo 6, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y esto es lo que te ofrece el evangelio moderno, riquezas. Estas riquezas que ellos ofrecen vienen a ser una vida rica en todo sentido, una vida en este mundo, una vida con lindas casas, lindos autos, que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien en tu familia, bienestar económico
el reconocimiento social. Según la Biblia, ninguna de estas cosas que he nombrado te va a salvar en el día de la ira. Y vos me dirás, ¿qué quiere decir el día de la ira? Dice la Biblia que en el fin de los tiempos, cuando este mundo sea destruido, porque Jesús dijo que este mundo también va a ser destruido, así como fue destruido en la época de Noé, pero este mundo que se viene no será destruido por el agua, sino que será destruido por el fuego. Y ese día va a ser el día de la ira de Dios. Y Jesucristo habló de esto. Jesucristo justamente murió por esto, para que nosotros escapemos de la ira de Dios. ¿Y por qué Dios está airado con el mundo? ¿Por qué Dios está enojado con el mundo? Dios no es un Dios injusto. Si Dios está enojado con el mundo es porque el mundo, nosotros, hombres y mujeres de las generaciones pasadas, hasta el principio de la creación, le hemos dado la espalda a Dios. Y cada uno de nosotros hemos escogido seguir nuestro propio camino sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Hoy en día adulteran, matan, roban, asesinan, defraudan, engañan, mienten. Y esto es darle la espalda a Dios y escoger sus propios caminos. Por eso es que Dios está airado con el mundo. Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios, que es justicia, también es amor. El amor de Dios se hizo manifiesto cuando entregó a su Hijo Jesucristo y lo envió a este mundo para que estuviese con nosotros, para que padeciese con nosotros, para que sufriese lo que nosotros sufrimos y para que Él nos entendiese acerca de las cosas que nos hace falta en esta vida y en la vida venidera. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por amor, amor del Padre, porque así como Dios es justicia y muchas veces manifiesta su ira, también Dios es amor, amor eterno y amor infinito. Y en ese infinito amor de Dios es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual también nos amó, su Hijo, al punto que llegó a entregar su propia vida por nosotros. Tal como dijo Jesús, yo siendo su amigo y más que un amigo, he entregado mi vida por ustedes. ¿Para qué? Para librarnos de la ira de Dios. Porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios y hemos escogido nuestros propios caminos. Y dice Proverbios 11 que la justicia, únicamente la justicia nos librará de esa muerte. Y cuando Proverbios 11 habla de la justicia, no es la justicia nuestra, no es nuestra justicia, sino la justicia que trae Cristo a aquel que se arrepiente, a aquel que se arrepiente de sus pecados, a aquel que deja su vida antigua, su vida vieja, para comenzar a vivir una vida con Cristo, llevando una vida nueva. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, la justicia de Cristo, es declarar inocente al culpable. Eso es la justicia que te libra de la muerte. ¿Por qué? ¿De qué somos culpables? Somos culpables de violar los mandamientos de Dios. Y aquel que viola una ley es culpable y es digno de muerte. Y nosotros, en el mundo entero, constantemente les damos la espalda a Dios y seguimos nuestros propios caminos, ignorando las leyes de Dios y violándolas constantemente. Pero Cristo, al morir en la cruz, cumplió por nosotros todos los mandamientos de Dios. Y aquel que se arrepiente se une a Cristo para que Cristo nos represente delante de su Padre como una generación de hombres y mujeres justos, unidos a su propia justicia. Creo que esto es importante que lo podamos comprender. ¿Verdadero o falso arrepentimiento? En mi época, cuando nos predicaban el Evangelio verdadero, y nuestro corazón se arrepentía,
Y nosotros podíamos estar seguros que habíamos pasado de la vieja vida a la nueva vida. Romanos 2:5 dice: por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigo, amiga, un corazón no arrepentido, como sucede hoy en muchas iglesias evangélicas, donde los pastores los hacen entrar a la iglesia sin que estas personas se hayan arrepentido verdaderamente. Los pastores los llevan a la misma condenación. ¿Por qué? Porque su corazón no se ha arrepentido, porque su corazón no se ha contrictado, y de esto vamos a ver un poco más adelante. Es importantísimo que entendamos que el arrepentimiento es algo que se puede ver, es algo que se puede sentir, algo que se puede apreciar. ¿Cómo sabemos cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido y ha dejado su vida vieja para ahora tener una vida nueva? Por los frutos. Dice Mateo 3:8: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, esto se refería a Juan el Bautista, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y acá está lo más importante que Juan le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento da frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se arrepiente comienza a evidenciar en su vida una vida nueva y una vida diferente. Comienza a mostrar a los demás, a los que le rodean, que su vida ha cambiado. Sus actos, sus acciones demuestran que su vida ha cambiado. Esto es fruto del arrepentimiento. Pero hoy en día, y yo lo digo con plena seguridad, hay muchas iglesias cristianas evangélicas que parecen un club social o parecen una asociación civil más que una iglesia. Dejaron de predicar el arrepentimiento de los pecados y dejaron de llevar a las personas a los pies de Cristo para que las personas sean lavadas por la sangre de Jesús. E introdujeron dentro de la iglesia personas que no se han arrepentido. Y como te dije hace un momento, los terminan llevando y condenándolos, porque si mueren en esta condición, en el juicio, en el día final, cuando Dios venga a juzgar al mundo, a llevar a los suyos, muchos de estos cristianos no arrepentidos, de los cuales está lleno la iglesia evangélica del día de hoy, no van a poder gozar de la vida eterna. Hay que hacer frutos de arrepentimiento. Si vos ves una persona que dice que se convirtió a Cristo, que se arrepintió, pero su vida sigue siendo la misma que en la vida vieja anterior, seguramente que esta persona jamás se ha arrepentido. Hechos 26, 19, 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, esto dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ves? Acá Hechos 26, el apóstol Pablo dice de que el arrepentimiento y la conversión anteceden a lo que significa una vida llena de frutos. El hombre y la mujer que quiere tener frutos en su vida, o sea, obras nuevas, acciones nuevas en su vida que evidencien de que Dios está con él, primero debe arrepentirse y convertirse al Dios del cielo. Si no hay arrepentimiento, jamás va a haber perdón. Lucas 24, 46, 47 así lo afirma. Si no hay arrepentimiento, jamás hay perdón. Y hoy, la mayoría de iglesias cristianas evangélicas, lamentablemente, está lleno de personas no perdonadas. Lleno y llena las iglesias de personas que jamás han sido perdonadas.
¿Por qué? ¿Porque Dios no la quiere perdonar? No, porque ellas mismas jamás se arrepintieron. ¿Y la culpa de quién es? De los pastores que están enseñando el evangelio moderno. Atraer personas a la iglesia para que dentro de la iglesia realicen diferentes actividades, parecen clubes sociales, repartiendo cosas por acá y por allá, trabajando en radio, trabajando en televisión, construyendo, edificando templos, perdiendo el tiempo mientras las personas que están trabajando con ellos no tienen un corazón regenerado, no tienen un corazón cambiado, no tienen un corazón arrepentido. Pero a ellos no les importa a los pastores. Mientras tengan obreros para trabajar para sus propósitos, a quienes no solamente les saquen esfuerzo personal, sino que también les saquen dinero, para ellos todo está bien. Pero para Dios esto está mal. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que te digo? El arrepentimiento siempre es antes que el perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, tenemos cristianos falsos y cristianos que no son verdaderos hijos de Dios dentro de la misma congregación. El amor de Dios es el que guía al arrepentimiento. Acá lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice: ¿o menospreciáis la riqueza de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y acá voy a tocar un tema muy importante. El contristamiento antecede al arrepentimiento. Decía la Biblia, dice la Biblia en 2 de Corintios, y esto lo decían los apóstoles: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá te puse una imagen para que vos la veas. Un joven triste. Dice acá, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, que la persona que se entristece en este mundo por las diferentes situaciones que atraviesa en su vida, esa tristeza puede llevarle a la angustia, y la angustia puede llevarle a la muerte física. Pero la tristeza, que es según Dios, produce vida eterna, lleva a la vida y te llena el corazón de Dios. ¿Y cuál es esa tristeza? ¿Cómo es esa tristeza según Dios? La tristeza de la que habla la Biblia es la tristeza de verte a ti mismo cómo tú llevaste una vida totalmente entregada a los pecados, cómo tú llevaste una vida desordenada, cómo tú llevaste una vida lejos de Dios siguiendo tu propio camino. Y al darte cuenta, cuando alguien te predica el verdadero evangelio y te habla de que te arrepientas, y vos te arrepentís, antes de arrepentirte, comienza tu corazón a sentir tristeza, mucha tristeza. Pero esa tristeza no te produce la muerte. Esa tristeza que es según Dios, te produce vida. Porque esa tristeza viene por reconocerte que fuiste un hombre o una mujer que ha vivido su vida totalmente alejado de Dios. Y eso es lo que te causa tristeza, haber vivido lejos de Dios. Pero esa tristeza de reconocerte que viviste lejos de Dios, ahora te va a traer felicidad para tu alma, felicidad para tu espíritu y la vida eterna para ti, para siempre. Todo el mundo debe pasar por el arrepentimiento, pero lamentablemente parece que muchos pastores no hacen caso de esto. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y dice así, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro dice claramente que todos deben arrepentirse, pero las iglesias de hoy están llenos de creyentes que no se arrepienten o jamás se han arrepentido. Y por eso es que hay tantos conflictos dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Hermanos y hermanas que realmente no son hermanos verdaderos en la fe, porque te hacen problemas, porque te miran mal, porque hablan mal de vos, porque te odian, porque te desprecian, porque compiten dentro de la congregación. ¿Por qué todo esto? Porque no se han arrepentido, por lo tanto todavía continúan en su vida vieja. Por eso es que te pelean. Por eso es que si vos, siendo creyente, verdaderamente te arrepentiste, estás viviendo una vida nueva, el que todavía continúa en la vida vieja te va a pelear y te va a luchar. ¿Y la culpa de quién es esto? De los pastores que están predicando el nuevo evangelio, ese evangelio moderno y corrupto que trae mal a nuestras vidas. Y finalmente, sin arrepentimiento los pecados no son borrados. Pero antes de terminar, yo quiero que reflexionemos un poco, ya que la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios hacen fiesta en el cielo. Y yo me pregunto, ¿hace cuánto que no hay fiesta en el cielo? Ya que muchos que están en las iglesias evangélicas de hoy no se han arrepentido. Seguramente del cielo los ángeles estarán tristes también, viendo cómo muchos entran a las iglesias evangélicas sin arrepentirse. Y allí están, preparados para hacer fiesta, pero no hay arrepentimiento, no hay conversión de los corazones, ya que los pastores los hacen entrar a las iglesias como si fuese un club social, un club deportivo o algún tipo de servicio de ayuda al prójimo. Sin arrepentimiento los pecados no son borrados. Dice la Biblia, en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y acá la Biblia dice claramente, en Hechos 3:19, que los pecados son borrados siempre y cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Amigo, amiga, en mis tiempos, hace 30, 35 años atrás, cuando me hablaron de Cristo, me dijeron que Dios me amaba. Y yo he escuchado muchos que dicen que esta es una mala manera de presentar el Evangelio de Jesucristo, decir que Dios te ama. Y yo recuerdo lo que dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice claramente allí el Evangelio de Juan, de que Dios nos amó. Y a mí me dijeron de que Dios me amaba. Y en ese momento pude entender algo que jamás pude comprender. Que Jesucristo había muerto por mí para que yo dejase de vivir una vida en tristeza y en soledad, para comenzar a vivir una vida plena, una vida llena del Espíritu de Dios, para dejar mi vida vieja y comenzar a edificar mi vida sobre Cristo, esa roca firme que hace que tu vida jamás resbale. Mi vida cambió porque yo me he arrepentido de mis pecados verdaderamente, y el viejo Juan, el viejo Roberto, quedó sepultado con Cristo en aquella tumba, en aquel lugar, cuando también Cristo fue sepultado. Y el nuevo Roberto salió a la vida cuando Cristo salió de aquella sepultura a vida eterna. Ahora solamente espero la glorificación, espero poder alcanzarla. Pero estas enseñanzas son para que vos el día de mañana puedas entender cuáles son los pasos que tenés que seguir,
cuáles son los pasos que tenés que dar. No te dejes engañar por el evangelio moderno, este evangelio que hace entrar a las personas dentro de la iglesia, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, a los familiares, a los vecinos, sin necesidad de arrepentirse, sin necesidad de cambiar su vida y comenzar a vivir una nueva vida en Dios. Simplemente les predican el evangelio de la felicidad. Con Dios todo lo podés, te dicen ellos. Con Dios podés ser feliz. Con Dios podés cambiar tu vida. Y te dicen una mentira grande. No sos digno de vivir la vida tremenda y la vida desastrosa que estás llevando, haciéndote creer de que vos sos digno de que Dios bendiga tu vida completamente, cuando en realidad ningún hombre y ninguna mujer es digno del amor de Dios, porque si Dios nos ama es por su infinita misericordia y su infinita gracia, y ningún hombre es digno de recibir nada de Dios, nada de Cristo. Así que no te dejes mentir, no te dejes engañar. El que se crea sabio, hágase ignorante, para llegar a tener la sabiduría de Dios. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida y nos vemos en otro comentario.